¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Aquí otra vez Sebas. Continuamos con Más allá del bien y el mal de Friedrich Nietzsche. Espero que les guste esta lectura. ¡Ah! Ok, estamos en la sección quinta para la historia natural de la moral. Esta lectura es aproximadamente como unas igual 20 páginas. Y pues bueno, espero que les guste. Ok, uno. El sentimiento moral es ahora en Europa tan sutil, tardío, caótico, multiforme, excitable, refinado, como todavía joven, incipiente, torpe y groseramente desmayada es la ciencia de la moral, que a él corresponde, atractiva antítesis, que a veces se encarna y hace visible en la propia persona de un moralista. Ya la expresión ciencia de la moral resulta, con respecto a lo designado por ella, demasiado presuntuosa y contraria al buen gusto, el cual suele ser siempre un gusto previo por las palabras más modestas. Deberíamos confesarnos con todo rigor que es lo que aquí necesitamos todavía por mucho tiempo, que es lo único que provisionalmente está justificado, a saber, recogida de material, formulación y clasificación conceptuales de un inmenso reino de delicados sentimientos y diferenciaciones de valor que viven, crecen, engendran y parecen, y acaso, ensayos de mostrar con claridad las configuraciones más frecuentes y que más se repiten de esa viviente cristalización como preparación de una tipología de la moral. Desde luego, hasta ahora no hemos sido tan modestos. Con una embarada seriedad que hace reír, los filósofos en su totalidad han exigido de sí mismos. Desde el momento en que se ocuparon de la moral como ciencia, algo mucho más elevado, más pretencioso, más solemne, han querido la fundamentación de la moral, y todo filósofo ha creído hasta ahora haber fundamentado la moral. La moral misma, sin embargo, era considerada como dada, que lejos quedaba del torpe orgullo de tales filósofos la tarea aparentemente insignificante y abandonada en el polvo y en el moho de una descripción, aunque para realizarla es difícil que pudieran resultar bastante finos ni siquiera las manos y los sentidos más finos de todos. Justo porque los filósofos de la moral no conocían los hechos morales más que de un modo grosero en forma de un extracto arbitrario o de un compendio fortuito. Por ejemplo, como moralidad de su ambiente, de su estamento, de su iglesia, de su espíritu de época, de su clima y de su región, justo porque estaban mal informados e incluso sentían poca curiosidad por conocer pueblos, épocas, tiempos pretéritos, no llegaron a ver en absoluto los auténticos problemas de la moral, los cuales no emergen más que cuando se realiza una comparación de muchas morales. Aunque esto suene muy extraño, en toda ciencia de la moral ha venido faltando el problema mismo de la moral, ha faltado suspicacia para percibir que ahí hay algo problemático. Lo que los filósofos llamaban fundamentación de la moral, exigiéndose a sí mismos realizarla, era tan solo, si se le mira a su verdadera luz, una forma docta de la candorosa creencia en la moral dominante, un nuevo medio de expresión de esta, y por tanto una realidad dentro de una moralidad determinada, incluso en última instancia, una especie de negación de que fuera lícito concebir esa moral como problema, y en todo caso lo contrario de un examen, análisis, cuestionamiento, vivisección precisamente de esa creencia. Escúchese, por ejemplo, con qué inocencia y casi venerable plantea Schopenhauer mismo su tarea propia, y sáquense conclusiones sobre la cientificidad de una ciencia, cuyos últimos maestros continúan hablando como los niños y las viejecillas. El principio, dice Schopenhauer, página 136 de los problemas fundamentales de la moral, la tesis fundamental, sobre cuyo contenido todos los éticos están propiamente de acuerdo, no dañes a nadie, antes bien ayuda a todos en lo que puedas. Este es propiamente la tesis que todos los maestros de la ética se esfuerzan en fundamentar, el auténtico fundamento de la ética que desde hace milenios se viene buscando como la piedra filosofal. La dificultad de fundamentar la mencionada tesis es, desde luego, grande como es sabido, tampoco Schopenhauer lo consiguió, y quien alguna vez haya percibido a fondo la falta de gusto, la falsedad y el sentimentalismo de esa tesis en un mundo cuya esencia es voluntad de poder, permítanos recordarle que Schopenhauer, aunque pesimista, propiamente tocaba la flauta, cada día después de la comida le hace sobre este puesto a su biógrafo y una pregunta de pasada. Un pesimista, un negador de Dios y del mundo, que se detiene ante la moral, que dice así a la moral y toca la flauta, a la moral del no dañes a nadie. ¿Cómo? ¿Es propiamente un pesimista? Ok, esto lo leí bastante de la chingada, perdónenme. Como que no le agarré bien la onda. Ok, bueno, ya vamos a agarrar bien, ¿no? 2.
Incluso prescindiendo del valor de afirmaciones tales como dentro de nosotros hay un imperativo categórico, siempre es posible preguntar todavía, una afirmación así, ¿qué dice acerca de quien la hace? Hay morales que deben justificar a su autor delante de otros, otras morales deben tranquilizarlo y ponerlo en paz consigo mismo, con otras su autor quiere crucificarse y humillarse a sí mismo, con otras quiere vengarse, con otras esconderse, con otras transfigurarse y colocarse más allá, en la altura y en la lejanía. Esta moral le sirve a su autor para olvidar, aquella para hacer que se le olvide a él o que se olvide alguna cosa. Más de un moralista quisiera ejercer sobre la humanidad su poder y su capricho del creador. Otros, acaso precisamente también Kant, den a entender con su moral, lo que en mí es respetable es el hecho de que yo pueda obedecer, y en ustedes las cosas no deben ser diferentes que en mí. En una palabra, las morales no son más que una semiótica de los afectos. 3. En contraposición al Laissez-aller, dejar ir, toda moral es una tiranía contra la naturaleza, también contra la razón. Esto no constituye aún, sin embargo, una objeción contra ella. Pues para esto habría que volver a decretar, sobre la base de alguna moral, que no está permitida ninguna especie de tiranía ni de sinrazón. Lo esencial e inestimable en toda moral consiste en que es una coacción prolongada. Para comprender el estoicismo o Port Royal o el puritanismo, recuérdese bajo qué coacción ha adquirido toda lengua hasta ahora vigor y libertad, bajo la coacción métrica, bajo la tiranía de la rima y del ritmo. ¿Cuántos esfuerzos han realizado en cada pueblo los poetas y los oradores, sin exceptuar a algunos prosistas de hoy, en cuyo oído mora una conciencia implacable, por amor a una tontería, como dicen los cretinos utilitaristas, que así se imaginan ser inteligentes, por sumisiones a las leyes arbitrarias, como dicen los anarquistas, que así creen ser libres, incluso espíritus libres. Pero la asombrosa realidad de hecho es que toda la libertad, sutileza, audacia, baile y seguridad magistral que en la tierra hay o ha habido, bien en el pensar mismo, bien en el gobernar o en el hablar y persuadir, en las artes como en las buenas costumbres, se han desarrollado gracias tan solo a la tiranía de tales leyes arbitrarias. Y hablando con toda seriedad, no es poca la probabilidad de que precisamente esto sea naturaleza y natural, y no aquel Laissez-aller, dejar ir. Todo artista sabe que su estado más natural, esto es, su libertad para ordenar, establecer, disponer, configurar en los instantes de inspiración, está muy lejos del sentimiento del dejarse ir, y que justo en tales instantes él obedece de modo muy riguroso y sutil a 1000 leyes diferentes, las cuales se burlan de toda formulación realizada mediante conceptos, basándose para ello cabalmente en su dureza y en su precisión. Comparado con estas, incluso el concepto más estable tiene algo de fluctuante, multiforme, equívoco. Lo esencial en el cielo y en la tierra es, según parece, repitámoslo, el obedecer durante mucho tiempo y en una única dirección. Con esto se obtiene y se ha obtenido siempre a la larga algo por lo cual merece la pena vivir en la tierra. Por ejemplo, virtud, arte, música, baile, razón, espiritualidad, algo transfigurador, refinado, loco y divino. La prolongada falta de libertad del espíritu, la desconfiada coacción en la comunicabilidad de los pensamientos, la disciplina que el pensador se imponía de pensar dentro de una regla eclesiástica o cortesana o bajo ciertos presupuestos aristotélicos, la prolongada voluntad espiritual de poder interpretar todo acontecimiento de acuerdo con un esquema cristiano y de volver a descubrir y justificar al Dios cristiano incluso en todo azar, todo ese esfuerzo violento, arbitrario, duro, horrible, antirracional, ha mostrado ser el medio a través del cual fueron desarrollándose en el espíritu europeo su fortaleza, su despiadada curiosidad y su sutil movilidad. Aunque admitimos que aquí tuvo asimismo que quedar oprimida, ahogada y corrompida una cantidad grande e irreemplazable de fuerza y de espíritu, pues aquí, como en todas partes, la naturaleza se muestra tal cual es, con toda su magnificencia pródiga e indiferente, la cual no subleva, pero es aristocrática. El que durante milenios los pensadores europeos pensasen únicamente para demostrar algo hoy resulta sospechoso. Por el contrario, todo pensador que quiere demostrar algo, el que para ellos estuviera fijo desde siempre aquello que debía salir como resultado de su reflexión más rigurosa, de modo parecido a cómo ocurría antiguamente,
Por ejemplo, en la astrología asiática, o como sigue ocurriendo hoy en la sencilla interpretación moral cristiana de todos los acontecimientos más próximos y personales para la gloria de Dios y para la salvación del alma, esta tiranía, esta arbitrariedad, esta rigurosa y grandiosa estupidez son las que han educado al espíritu. Al parecer, es la esclavitud, entendida en sentido bastante grosero y asimismo en sentido bastante sutil, el medio indispensable de la disciplina y la selección espirituales. Examínese toda moral en este aspecto. La naturaleza que hay en ellas es lo que enseña a odiar a Laissez-aller, la libertad excesiva, y lo que implanta la necesidad de horizontes ilimitados de tareas próximas, lo que enseña el estrechamiento de la perspectiva y, por lo tanto, en cierto sentido, la estupidez como condición de vida y de crecimiento. Tú debes obedecer a quien sea, y durante largo tiempo, de lo contrario perecerás y perderás tu última estima de ti mismo. Esto me parece, ¿qué? Este me parece ser el imperativo moral de la naturaleza, el cual, desde luego, ni es categórico, como exigía de él el viejo Kant, de ahí el de lo contrario, ni se dirige al individuo, que le importe a ella el individuo, sino a pueblos, razas, épocas, estamentos y, ante todo, al entero animal hombre, a el hombre. 4. Las razas laboriosas encuentran una gran molestia en soportar la ociosidad. Fue una obra maestra del instinto inglés el santificar y volver aburrido el domingo hasta tal punto que el inglés vuelve a anhelar, sin darse cuenta, sus días de semana y de trabajo, como una especie de ayuno inteligentemente inventado, inteligentemente intercalado, del cual pueden verse numerosos ejemplos también en el mundo antiguo, si bien no precisamente con vistas al trabajo, como es obvio en pueblos meridionales. Vistas las cosas desde un lugar superior, generaciones y épocas enteras, cuando se presentan afectadas de algún fanatismo moral, parecen ser esos tiempos intercalados de coacción y de ayuno durante los cuales un instinto aprende a agacharse y someterse, pero asimismo a purificarse y a aguzarse. También algunas sectas filosóficas, por ejemplo, la Estoa, en medio de la cultura helenística y de su atmósfera, una atmósfera que estaba sobrecargada de perfumes afrodisíacos y que se había vuelto voluptuosa, permiten semejante interpretación. Esto nos proporciona asimismo una indicación para explicar la paradoja de por qué precisamente en el periodo más cristiano de Europa y en general, solo bajo la presión de juicios de valor cristianos, el instinto sexual se ha sublimado hasta convertirse en amor-pasión. 5. Hay en la moral de Platón algo que en propiedad no pertenece a Platón, sino que simplemente se encuentra en su filosofía. A pesar de Platón, podríamos decir, a saber, el socratismo, para el cual Platón era en realidad demasiado aristocrático. Nadie quiere causarse daño a sí mismo, de ahí que todo lo malo acontezca de manera involuntaria. Pues el hombre malo se causa daño a sí mismo. No lo haría si supiese que lo malo es malo. Según esto, el hombre malo es malo solo por error. Si alguien le quita su error, necesariamente lo vuelve bueno. Este modo de razonar huele a plebe, la cual no ve en él obrar mal más que las consecuencias penosas, y propiamente juzga que es estúpido obrar mal, mientras que considera sin más que las palabras bueno y útil y agradable tienen un significado idéntico. En todo utilitarismo de la moral es lícito conjeturar de antemano ese mismo origen y hacer caso a nuestra nariz. Rara vez nos equivocaremos. Platón hizo todo lo posible por introducir algo sutil y aristocrático en la interpretación de la tesis de su maestro, introducirse sobre todo a sí mismo. Él, el más temerario de todos los intérpretes, que tomó de la calle a Sócrates entero tan solo como un tema popular y una canción del pueblo, con el fin de hacer sobre él variaciones infinitas e imposibles, a saber, prestándole todas sus máscaras y complejidades propias, hablando en broma y además a la manera homérica. ¿Qué otra cosa es el Sócrates platónico sino Platón por delante, Platón por detrás y en medio la quimera? De hecho, eso es algo muy interesante cuando lees Platón, ves que conforme pasa el tiempo, Platón platoniza a Sócrates, ¿sabes? Porque sigue hablando como Sócrates, pero en realidad es Platón ya escribiendo. Eso, si lees las obras de Platón, te vas a dar cuenta. 6. El viejo problema teológico de creer y saber
o dicho más claramente, de instinto y razón, es decir, la cuestión de sí. En lo que respecta a la apreciación del valor de las cosas, el instinto merece más autoridad que la racionalidad, la cual quiere que se valore y se actúe por unas razones, por un porqué, o sea, por una conveniencia y utilidad continua, siendo aquel mismo viejo problema moral que apareció por primera vez en la persona de Sócrates y que ya mucho antes del cristianismo escindió los espíritus. Sócrates mismo, ciertamente, había comenzado oponiéndose, con el gusto de su talento, el gusto de un dialéctico superior de parte de la razón. Y en verdad, ¿qué otra cosa hizo durante toda su vida más que reírse de la torpe incapacidad de sus aristocráticos atenienses, las cuales eran hombres de instinto como cualquier otros aristócratas, y nunca podían dar suficiente cuenta de las razones de su obrar? Sin embargo, en definitiva, Sócrates se reía también, en silencio y en secreto, de sí mismo. Ante su conciencia más sutil y ante su fuero interno encontraba en sí idéntica dificultad e idéntica incapacidad. ¿Para qué? Decía, liberarse, por lo tanto, de los instintos. Hay que ayudarles a ellos y también a la razón a ejercer sus derechos. Hay que seguir a los instintos, pero hay que persuadir a la razón a que acuda luego en su ayuda con buenos argumentos. Esta fue la auténtica falsedad de aquel grande y misterioso ironista. Logró que su conciencia se diese por satisfecha con una especie de autoengaño. En el fondo, se había percatado del elemento irracional existente en el juicio moral. Platón, más inocente en tales asuntos y desprovisto de la picardía del plebeyo, quiso demostrarse a sí mismo empleando toda su fuerza, la fuerza más grande que hasta ahora hubo de emplear un filósofo, que razón e instinto tienden de por sí a una única meta, al bien, a Dios. Y desde Platón, todos los teólogos y filósofos siguen la misma senda. Es decir, en cosas de moral ha vencido hasta ahora el instinto o la fe, como la llaman los cristianos, o el rebaño, como lo llamo yo. Habría que excluir a Descartes, padre del racionalismo, y en consecuencia abuelo de la revolución, que reconoció autoridad únicamente a la razón, pero esta no es más que un instrumento, y Descartes era superficial. Creo que Descartes se pronuncia Descartes, ¿no? O algo así, Descartes. Bueno, 7. Quien ha seguido la historia de una ciencia particular encuentra en su desarrollo un hilo conductor para comprender los procesos más antiguos y más comunes de todo saber y conocer. En uno y otro caso, lo primero que se ha desarrollado han sido las hipótesis precipitadas y las fabulaciones, la buena y estúpida voluntad de creer, la falta de desconfianza y de paciencia. Nuestros sentidos aprenden muy tarde, y nunca del todo, a ser órganos de conocimiento sutiles, fieles, cautelosos. A nuestros ojos les resulta más cómodo volver a producir, en una ocasión dada, una imagen producida ya a menudo que retener dentro de sí los elementos divergentes y nuevos de una impresión. Esto último exige más fuerza, más moralidad. Al oído le resulta penoso y difícil oír algo nuevo. Una música extraña la oímos mal. Al oír otro idioma intentamos involuntariamente dar a los sonidos escuchados la forma de palabras que tienen para nosotros un sonido más familiar y doméstico. Lo nuevo encuentra hostiles y mal dispuestos también a nuestros sentidos. Y en general, ya en los procesos más simples de la sensibilidad, dominan afectos tales como temor, amor, odio, incluidos los afectos pasivos de la pereza. Así como hoy un lector no lee en su totalidad cada una de las palabras, y mucho menos cada una de las sílabas, de una página, antes bien, de 20 palabras extraer al azar unas 5 y adivina el sentido que presumiblemente corresponde a esas 5 palabras. Así tampoco nosotros vemos un árbol de manera rigurosa y total en lo que respecta a sus hojas, ramas, color, figura. Nos resulta mucho más fácil fantasear una aproximación de árbol. Todo esto quiere decir, de raíz, desde antiguo, estamos habituados a mentir, o para expresarlo de modo más virtuoso e hipócrita, en suma, más agradable, somos mucho más artistas de lo que sabemos. Ok. En el curso de una conversación animada yo veo a menudo ante mí de un modo tan claro y preciso el rostro de la persona con quien hablo, según el pensamiento que ella expresa o que yo creo haber suscitado en ella, que ese grado de claridad supera con mucho la fuerza de mi capacidad visual, la finura del juego muscular y de la expresión de los ojos tiene que haber sido añadida, por lo tanto, por mi imaginación. Probablemente la persona tenía un rostro completamente distinto o incluso no tenía ninguno.
Ok. 8. Quid luis fuit tenebris agit. Lo que estuvo en la luz actúa en las tinieblas, pero también a la inversa. Las vivencias que tenemos mientras soñamos, suponiendo que las tengamos a menudo, acaban por formar parte de la economía global de nuestra alma, lo mismo que cualquier vivencia realmente experimentada. Merced a esto somos más ricos o más pobres, sentimos una necesidad más o menos y, por fin, en pleno día e incluso en los instantes más joviales de nuestro espíritu despierto, somos llevados un poco en andaderas por los hábitos contraídos en nuestros sueños. Como un hombre que ha tenido tales experiencias y contraído tales hábitos en sus sueños no va a terminar encontrando que la palabra felicidad tiene un color y un significado distintos, incluso para su día despierto. ¿Cómo no va a aspirar a la felicidad de modo distinto? En comparación con aquel volar, el vuelo de los que los poetas describen tiene que parecerle demasiado terrestre, muscular, violento, demasiado pesado. 10. La diversidad de los seres humanos se muestra no solo en la diversidad de sus tablas de bienes, es decir, en el hecho de que consideren deseables bienes distintos y estén en desacuerdo entre sí también sobre el valor mayor o menor, sobre la jerarquía de los bienes reconocidos por todos. Esa diversidad se muestra más todavía en lo que consideran que es tener y poseer realmente un bien. En lo que se refiere a una mujer, por ejemplo, el más modesto considera ya que disponer de su cuerpo y gozar sexualmente de él constituyen indicio suficiente y satisfactorio del tener, del poseer. Otro, acuciado por una sed más suspicaz y más exigente de posesión, ve el signo de interrogación, el carácter aparente de tal tener y quiere pruebas más sutiles, ante todo para saber si la mujer no solo se entrega a él, sino que también deja por él lo que tiene o le gustaría tener, solo así la considera poseída. Pero un tercero tampoco ha llegado aún con eso al final de su desconfianza y de su voluntad de tener. Este se pregunta si la mujer, cuando deja todo por él, no lo hace por un fantasma de él. Quiere primero ser bien conocido a fondo, conocido incluso en sus abismos, para poder ser en absoluto amado. Él se atreve a dejarse adivinar, siente que la amada está completamente en posesión suya tan solo cuando la amada ya no se engaña sobre él, cuando lo ama por su condición diabólica y su oculta insaciabilidad tanto como por su bondad, paciencia y espiritualidad. Hay quien querría poseer un pueblo y para esa finalidad le parecen bien todas las artes superiores de Cagliostro y de Catilina. Otro, con una sed más sutil de posesión, se dice: no es lícito engañar cuando se quiere poseer. Se siente irritado e impaciente al pensar que es una máscara de él la que manda sobre el corazón del pueblo. Los encontramos celosos cuando nos cruzamos con ellos o nos adelantamos a ellos en el prestar ayuda. Los padres hacen involuntariamente del hijo algo semejante a ellos. A esto lo llaman educación. Ninguna madre duda, en el fondo de su corazón, de que al dar a luz al hijo ha dado a luz a una propiedad suya. Ningún padre discute el derecho de que le sea lícito someterlo a sus conceptos y valoraciones. Incluso en otros tiempos a los padres les parecía justo el disponer a su antojo de la vida y la muerte del recién nacido, como ocurría entre los antiguos alemanes. Y al igual que el padre, también ahora el maestro, el estamento, el sacerdote, el príncipe continúan viendo en cada nuevo ser humano una ocasión cómoda de adquirir una nueva posesión, de lo cual se sigue. 11. Los judíos, un pueblo nacido para la esclavitud, como dicen Tácito y todo el mundo antiguo, el pueblo elegido entre los pueblos, como dicen y creen ellos mismos, han llevado a efecto aquel prodigio de inversión de los valores gracias al cual la vida en la tierra ha adquirido, para unos cuantos milenios, un nuevo y peligroso atractivo. Sus profetas han fundido, reduciéndolas a una sola, las palabras rico, ateo, malvado, violento, sensual, y han transformado por primera vez la palabra mundo en una palabra infamante. En esa inversión de los valores, de la que se forma parte para el emplear la palabra pobre como sinónimo de santo y amigo, reside la importancia del pueblo judío. Con él comienza la rebelión de los esclavos en la moral. 12. Hay al lado del sol innumerables cuerpos oscuros que hemos de inferir, aquellos que no veremos nunca. 13. Se malentiende de modo radical al animal de presa y al hombre de presa. Por ejemplo, a César Borgia. Se malentiende la naturaleza mientras se continúe buscando una morbosidad en el fondo de esos monstruos, los más sanos de todos, o hasta un infierno congénito a ellos, cosa que han hecho hasta ahora casi todos los moralistas.
¿No parece como que hay en estos un odio contra la selva virgen y contra los trópicos? Y que el hombre tropical tiene que ser desacreditado a cualquier precio, presentándolo bien como enfermedad y degeneración del hombre, bien como infierno y autosuplicio propios. ¿Por qué? ¿A favor de los hombres templados? ¿De los morales? ¿De los mediocres? Esto para el capítulo moral como forma de miedo. 14. Todas esas morales que se dirigen a la persona individual para procurarle su felicidad, según se dice, que otra cosa son que propuestas de comportamiento en relación con el grado de peligrosidad en que la persona individual vive a causa de sí misma, recetas contra sus pasiones, sus inclinaciones buenas y malas, dado que éstas tienen voluntad de poder y quisieran desempeñar el papel de señor, ardides y artificios pequeños y grandes que desprenden el rancio olor propio de viejos remedios caseros y de una sabiduría de viejas, todas a ellas barrocas e irracionales en la forma porque se dirigen a todos, porque generalizan donde no es lícito generalizar, todas ellas hablando en un tono incondicional, tomándose a sí mismas como algo incondicional, todas ellas condimentadas, no solo con un único grano de sal, antes bien tolerables y a veces hasta seductoras solo cuando aprenden a oler a algo exageradamente condimentado y peligroso, a oler principalmente al otro mundo. Intelectualmente considerado, todo esto es poco valioso y no es aún, ni de lejos, ciencia, y mucho menos sabiduría, sino dicho por segunda y por tercera vez, listeza, mezclada con estupidez, ya se trate de aquella indiferencia y aquella frialdad de estatuas frente a la ardorosa necedad de los afectos de los estoicos, aconsejaban y prescribían como medicina, ya de aquel dejar de reír y dejar de llorar de Spinoza, su tan ingenua y preconizada destrucción de los afectos mediante su análisis y vivisección, ya de aquel abatimiento de los afectos que los reduce a una inocua mediocridad, en la cual es lícito satisfacerlos, el aristotelismo de la moral, ya incluso de la moral entendida como goce de los afectos, pero intencionalmente atenuados y espiritualizados, por medio del simbolismo del arte, entendida, por ejemplo, como música o como amor a Dios, o como amor a los hombres por amor a Dios, pues en la religión las pasiones vuelven a tener derecho de ciudadanía, suponiendo que ya se trate, finalmente, incluso de aquella condescendiente y traviesa entrega a los afectos enseñada por Hafiz y por Goethe, de aquel audaz dejar sueltas las riendas, de aquella corporal espiritual licencia morum, licencia de las costumbres, en el caso excepcional de estrafalarios y borrachos viejos y sabios, en los cuales representa ya poco peligro. También esto para el capítulo moral como forma de miedo. 15. Dado que desde que hay hombres ha habido también en todos los tiempos rebaños humanos, agrupaciones familiares, comunidades, estirpes, pueblos, estados, iglesias, y que siempre los que han obedecido han sido muchísimos en relación con el pequeño número de los que han mandado, teniendo en cuenta, por lo tanto, que la obediencia ha sido hasta ahora la cosa mejor y más prolongadamente ensayada y cultivada entre los hombres. Es lícito considerar en justicia que, hablando en general, cada uno lleva ahora innata en sí la necesidad de obedecer, cual una especie de conciencia formal que ordena. Se trate de lo que se trate, debes hacerlo incondicionalmente o abstenerte de ello incondicionalmente. En pocas palabras, tú debes. Esta necesidad sentida por el hombre intenta saturarse y llenar su forma con un contenido. En esto, de acuerdo con su fortaleza, su impaciencia y su tensión, esta necesidad actúa de manera poco selectiva, como un apetito grosero, y acepta lo que le grita al oído, cualquiera de los que mandan, padres, maestros, leyes, prejuicios estamentales, opiniones públicas, la extraña limitación del desarrollo humano, el carácter indeciso, lento, a menudo regresivo y tortuoso de ese desarrollo descansa en el hecho de que el instinto gregario de obediencia es lo que mejor se hereda, a costa del arte de mandar. Esta es la situación que hoy se da de hecho en Europa. Yo la llamo la hipocresía moral de los que mandan. No saben protegerse contra su mala conciencia más que adoptando el aire de ser ejecutores de órdenes más antiguas o más elevadas, de los antepasados, de la Constitución, del derecho, de las leyes o hasta de Dios.
o incluso tomando en préstamo máximas gregarias al modo de pensar gregario, presentándose, por ejemplo, como los primeros servidores de su pueblo o como instrumentos del bien común. Y en aquellos casos en que se cree que no es posible prescindir de jefes y carneros guías, hoy se hacen ensayos tras ensayos de reemplazar a los hombres de mando por la suma acumulativa de listos hombres de rebaño. Tal es el origen, por ejemplo, de todas las constituciones representativas. Qué alivio tan grande, qué liberación de una presión que se volvía insoportable constituye, a pesar de todo, para estos europeos animales de rebaño la aparición de un hombre que mande incondicional. Eso es cosa de la cual nos ha dado el último gran testimonio la influencia producida por la aparición de Napoleón. La historia de la influencia de Napoleón es casi la historia de la felicidad superior alcanzada por todo este siglo en sus hombres y en sus instantes más valiosos. 16. El hombre perteneciente a una época de disolución, la cual mezcla unas razas con otras, el hombre que, por ser tal, lleva en su cuerpo la herencia de una ascendencia multiforme, es decir, instintos y criterios de valor antitéticos y, a menudo, ni siquiera solo antitéticos, que se combaten recíprocamente y raras veces se dan descanso, tal hombre de las culturas tardías y de las luces refractadas será de ordinario un hombre bastante débil. Su aspiración más radical consiste en que la guerra que él es finalice alguna vez. Si, en cambio, la antítesis y la guerra actúan en una naturaleza de ese género como un atractivo y un estimulante más de la vida, y si, por otro lado, una auténtica maestría y sutileza en el guerrear consigo mismo, es decir, en el dominarse a sí mismo, en el engañarse a sí mismo, se añaden, por herencia y por crianza, a sus instintos poderosos inconciliables. Entonces surgen seres mágicamente inaprehensibles e inimaginables. Aquellos hombres enigmáticos predestinados a vencer y a seducir, cuya expresión más bella son Alcibiades y César, a quienes me gustaría añadir aquel que fue, para mi gusto, el primer europeo, Federico II Hohenstaufen, y entre artistas, tal vez Leonardo da Vinci. No sé por qué me trabé tanto. Una disculpa. Ok. 17. Mientras la utilidad que domine en los juicios morales de valor sea solo la utilidad de rebaño, mientras la mirada esté dirigida solo a la conservación de la comunidad y se busque lo inmoral precisa y exclusivamente en lo que parece peligroso para la subsistencia de la comunidad, mientras esto ocurra, no puede haber todavía una moral del amor al prójimo. Suponiendo que aquí exista también ya un pequeño y constante ejercicio del respeto, de la compasión, de la equidad, de la dulzura, de la reciprocidad en el prestar auxilio, aun suponiendo que en ese estado de la sociedad actúen ya todos aquellos instintos a los que más tarde se les da el honroso nombre de virtudes y que al final casi coinciden con el concepto de moralidad, en esa época tales cosas no forman aún parte, en modo alguno, del reino de las valoraciones morales, todavía son extramorales. En la mejor época romana, a una acción compasiva, por ejemplo, no se le califica ni de buena ni de malvada, ni de moral ni de inmoral. Incluso cuando se le alaba, con tal alabanza, continúa siendo perfectamente compatible una especie de involuntario desdén, a saber, tan pronto como se le compara con cualquier acción que sirva al fomento del todo, de la res publica, república. En definitiva, el amor al prójimo es siempre con relación al temor al prójimo, algo secundario, algo relativamente convencional y en apariencia arbitrario. Ciertos instintos fuertes y peligrosos como al parecer de acometer empresas, la audacia loca, el ansia de venganza, la astucia, la rapacidad, la sed de poder, que hasta ahora tenían que ser no solo honrados bajo nombres distintos, como es obvio a los que acabamos de escoger, sino desarrollados y cultivados en un sentido de utilidad colectiva, porque cuando el todo estaba en peligro, se tenía constante necesidad de ello para defenderse contra los enemigos del todo. Son sentidos a partir de ahora, con reduplicada fuerza, como peligrosos ahora, cuando faltan los canales de derivación para ellos y paso a paso son tachados de inmorales y entregados a la difamación. Los instintos e inclinaciones antitéticos de ellos alcanzan ahora honores morales, el instinto de rebaño saca paso a su consecuencia. El grado mayor o menor de peligro que para la comunidad, que para la igualdad hay en una opinión, en un estado de ánimo y un afecto,
En una voluntad, en un don. Eso es lo que ahora constituye la perspectiva moral. También aquí el miedo vuelve a ser el padre de la moral. La espiritualidad elevada e independiente, la voluntad de estar solo, la gran razón son ya sentidas como peligro. Todo lo que eleva al individuo por encima del rebaño e infunde temor al prójimo es calificado, a partir de este momento, de malvado. Los sentimientos equitativos, modestos, sumisos, igualitaristas, la mediocridad de los apetitos alcanzan ahora nombres y honores morales. Hay un punto en la historia de la sociedad en el que el reblandecimiento y el languidecimiento enfermizo son tales que ellos mismos comienzan a tomar partido a favor de quien los perjudica, a favor del criminal, y lo hacen, desde luego, de manera seria y honesta. Castigar, eso les parece inicuo en cierto sentido. La verdad es que la idea del castigo y del deber castigar les causa daño, les produce miedo. ¿No basta con volver no peligroso al criminal? ¿Para qué castigarlo además? El castigar es cosa terrible. La moral del rebaño, la moral del temor, saca última consecuencia con esa interrogación. Suponiendo que fuera posible llegar a eliminar el peligro, el motivo de temor, entonces se habría eliminado también esa moral. Ya no sería necesaria, ya no se consideraría a sí misma necesaria. Quien examine la conciencia del europeo actual habrá de extraer siempre, de mil pliegues y escondites morales, idéntico imperativo, el imperativo del temor gregario. Queremos que alguna vez no haya ya nada que temer. Alguna vez la voluntad y el camino que conduce hacia allá llámanse hoy, en todas partes de Europa, progreso. 15. Ay, 15. No, digo 18. Ok. Apresurémonos a repetir algo que hemos dicho ya 100 veces, pues hoy los oídos no escuchan de buen grado tales verdades, nuestras verdades. Sabemos ya suficiente cuánto ofensivo resulta oír que alguien incluya al hombre, de manera franca y sin metáforas, entre los animales, pero a nosotros se nos achaca casi como una culpa el que empleemos constantemente, justo con relación a los hombres de las ideas modernas, las expresiones rebaño, instintos gregarios y otras semejantes. ¿Qué importa? No podemos obrar de otro modo, pues precisamente en esto consiste nuestro nuevo modo de ver las cosas. Hemos encontrado que Europa, incluidos aquellos países en que el influjo de Europa es dominante, se ha vuelto unánime en todos los juicios morales capitales. En Europa se sabe evidentemente aquello que Sócrates decía no saber y que la vieja y famosa serpiente prometió un día enseñar. Se sabe hoy qué es el bien y qué es el mal. Por ello tiene que sonar duro y llegar mal a los oídos el que nosotros insistamos una y otra vez en esto. Es el instinto del animal gregario hombre el que aquí cree saber, el que aquí, con sus alabanzas y sus censuras, se glorifica a sí mismo, se califica de bueno y a sí mismo. ¿Cómo? Se califica de bueno a sí mismo. Ese instinto ha logrado irrumpir, preponderar, predominar sobre todas las demás facultades y continúa lográndolo cada vez más a medida que crecen la aproximación y la semejanza fisiológicas, de las cuales él es síntoma. La moral es hoy en Europa moral de animal de rebaño. Por lo tanto, según entendemos nosotros las cosas, no es más que una especie de moral humana, al lado de la cual, delante de la cual, detrás de la cual, son o deberían ser posibles otras muchas morales, sobre todo morales superiores. Ahora bien, que el ritmo, de aquel movimiento les resulta todavía demasiado lento y somnoliento a los más impacientes, a los enfermos e intoxicados del instinto, lo atestiguan los aullidos cada vez más furiosos, los rechinamientos de dientes cada vez menos disimulados de los perros anarquistas que ahora rondan por las calles de la cultura europea, en antítesis aparentemente a los tranquilos y laboriosos demócratas e ideólogos de la revolución, y más todavía a los filosofastros, cretinos y los ilusos de la fraternidad que se llaman a sí mismos socialistas y quieren la sociedad libre, pero que en verdad coinciden con todos aquellos en su hostilidad radical e instintiva a toda forma de sociedad diferente de la del rebaño autónomo, hasta llegar a rechazar incluso los conceptos de señor y de siervo. Ni Dios ni amo, dice una fórmula socialista. Coinciden en la tenaz resistencia contra toda pretensión especial, contra todo derecho presencial, todo privilegio. Y eso significa, en última instancia, contra todo derecho, pues cuando todos son iguales, ya nadie necesita derechos.
coinciden en la desconfianza contra la justicia punitiva, como si esta fuera una violencia ejercida sobre el más débil, una injusticia frente a la necesaria y consecuencia de toda sociedad anterior, pero también coinciden en la religión de la compasión, en la simpatía, con tal de que se sienta, se viva, se sufra, hasta descender al animal, hasta elevarse a Dios, la aberración de una compasión para con Dios. Es propia de una época democrática. Coinciden todos ellos en el clamor y en la impaciencia de la compasión, en el odio mortal al sufrimiento en cuanto tal, en la incapacidad casi fémina para poder presenciarlo como espectador, para poder hacer sufrir. Coinciden en el ensombrecimiento y reblandecimiento involuntarios bajo cuyo hechizo parece amenazada Europa por un nuevo budismo. Coinciden en la creencia, en la moral de la compasión comunitaria, como si esta fuera la moral en sí, la cima, la alcanzada cima del hombre, la única esperanza del futuro, el consuelo de los hombres de hoy, la gran redención de toda culpa de otro tiempo. Coinciden todos ellos en la creencia de que la comunidad es la redentora, por lo tanto, en la fe en el rebaño, en la fe en sí mismos. 19. Nosotros, los que somos de otra fe, los que consideramos el movimiento democrático no como una forma de decadencia de la organización política, sino como forma de decadencia, esto es, de empequeñecimiento del hombre, como su mediocrización y como su rebajamiento de valor, ¿a dónde tendremos que acudir nosotros con nuestras esperanzas? A nuevos filósofos no queda otra elección, a espíritus suficientemente fuertes y originarios como para empujar hacia valoraciones contrapuestas y para transvalorar, para invertir valores eternos, a precursores, a hombres del futuro que aten en el presente la coacción y el nudo, que coaccionen a la voluntad de milenios a seguir nuevas vías, para enseñar al hombre que el futuro del hombre es voluntad suya, que depende de una voluntad humana, y para preparar grandes riesgos y ensayos globales de disciplina y selección destinados a acabar con aquel horrible dominio del absurdo y del azar, que hasta ahora se ha llamado historia, el absurdo del número máximo. Es tan solo su última forma. Para esto será necesaria en cierto momento una nueva especie de filósofos y de hombres de mando cuya imagen hará que todos los espíritus ocultos, terribles y benévolos que en la tierra han existido aparezcan sin duda pálidos y enanos. Las circunstancias que en parte habría que crear y en parte hay que aprovechar para que aquellos surjan, las sendas y pruebas presumibles mediante las cuales un alma ascendería hasta una altura y poder tales que sintiese la coacción de realizar tales tareas, una transvaloración de los valores bajo cuya presión y martillo nuevos se templaría una conciencia, se transformaría en bronce un corazón, de modo que soportase el peso de semejante responsabilidad. Por otro lado, la necesidad de tales jefes, el espantoso peligro de que puedan faltar o malograrse o degenerar, estas son nuestras auténticas preocupaciones y ensombrecimientos. ¿Lo saben, espíritus libres? La degeneración global del hombre hasta rebajarse a aquello que hoy les parece a los cretinos y majaderos socialistas su hombre del futuro, su ideal. Esa degeneración y empequeñecimiento del hombre en completo animal de rebaño, o como ellos dicen, en hombre de la sociedad libre. Esa animalización del hombre hasta convertirse en animal enano dotado de igualdad de derechos y exigencias son posibles, no hay duda. Quien ha pensado alguna vez hasta el final de esa posibilidad conoce una náusea más que los demás hombres, y tal vez también una nueva tarea. Y con eso finalizamos la sección quinta. A la verga. Estuvo bastante largo. Me duele un poquito la garganta. No sé por qué me duele un poquito la garganta, pero siempre me pasa, como que me duele, no la garganta, sino como que el músculo. Pero bueno, estuvo bien. Me gustó. Ay, güey, estoy estirado, perdón. Ay, no me gusta cómo dice lo de... ¿Qué fue lo que dijo? Ey, me gusta cómo pone en cuestión todo esto sobre la moralidad de los rebaños, joder. De los rebaños así de la sociedad y todo eso. Eso es algo que justamente estoy viendo en mi carrera y es algo... y también sobre, ¿cómo dice? Cómo nos enseñan a obedecer y todo eso. Es algo bastante interesante. Como desde hace, como hace más de 100 años, sí, como hace más de 100 años, esto ya se estaba planteando, ¿sabes? Bueno, Friedrich se lo había planteado. Pues bueno, espero que les haya gustado.
Espero que lo hayan parecido entretenido. Y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo de Más allá del bien y... ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Qué me está pasando? Nos vemos en el siguiente capítulo de Más allá del bien y el mal de Friedrich Nietzsche. Y ya. Nos vemos, gente. Los quiero. Cuídense. Chao, chao.